Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el programa semanal que analiza la actualidad de Bruselas y más allá. Soy Maeve McMahon, gracias por seguirnos. Entre los temas de la semana, una vez fijados los objetivos climáticos de la Unión Europea para 2030, la Comisión se centra ahora en 2040. El plan, presentado esta semana en Estrasburgo, consiste en reducir las emisiones de carbono en un 90% para mantener el rumbo hacia una economía neutra en carbono en 2050. Sin embargo, con el sector agrícola en contra de las normativas verdes, nos preguntamos cómo hará Europa para cumplir este objetivo. Además, poner fin a la violencia contra las mujeres es el objetivo de una ambiciosa directiva de la Unión Europea acordada esta semana en Estrasburgo. Tras meses de conversaciones y negociaciones entre los gobiernos de la Unión, si se aplica, podría suponer un cambio radical para las víctimas, además de castigar a los agresores. Analizamos este primer paso para los derechos de la mujer aquí en Europa. Damos la bienvenida a nuestros invitados esta semana. Ana Gumba, experta en clima y energía y miembro también del Brussels Binders. ¿Qué es el Brussels Binders? Pues Brussels Binders es una asociación aquí en Bruselas que promueve debates más inclusivos, en el que haya más diversidad no solo de géneros, también racial y a nivel de diferentes habilidades, etcétera. Entonces, pues muy interesante, muy importante. Damos también la bienvenida a Enrique Cerreto, es corresponsal aquí para ABC en Bruselas. Y Tamara Atienzar, periodista y colaboradora de Radio Alma. Hola, gracias. Gracias por estar aquí todos. Pero antes, como siempre, de escuchar sus opiniones, recordamos primero a nuestros telespectadores lo que ha ocurrido esta semana en Estrasburgo. Luis Albertos nos cuenta más. Es una carrera contrarreloj en Bruselas. A pocos meses de las elecciones, la Comisión Europea sigue adelante para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Y con la presentación esta semana de una nueva hoja de ruta para reducir las emisiones un 90% de aquí al 2040. Pero se trata solo de una recomendación. Ante las reacciones en contra del Pacto Verde en toda Europa y las protestas de los agricultores, la presidenta de la Comisión Europea abandonó su sueño de reducir a la mitad el uso de pesticidas químicos para finales de esta década. Con tanto en juego para el clima y Europa aspirando a ser líder mundial, nos preguntamos cómo caminará la Unión Europea por esta floja cuerda política. Las palabras de Luis Albertos. Empezamos, Ana, con usted para saber qué opina de esta propuesta. Y hay que recordar que se trata solo de una recomendación, ¿verdad? Sí, la verdad es que tampoco resulta nada extraordinario ni nada que tampoco debiéramos esperarnos. El objetivo de neutralidad de carbono de cara a 2050 ya está en la ley. Simplemente el objetivo 2040 es una trayectoria que confirma este objetivo final. Si vemos en muchos de los sectores afectados, por ejemplo, el sector eléctrico ya sabe que de aquí a 2000, más incluso a 2035 debe descarbonizarse. Las industrias electrointensivas ya saben que de aquí a 2040 tiene que descarbonizarse porque son objetivos que ya están en las leyes actuales, por ejemplo, de mercados de carbono en Europa. Y Enrique, ¿habrá que esperar a tener una nueva comisión tras las elecciones para tener una propuesta legislativa? Efectivamente, lo que se ha presentado es una proposición que se ha puesto, digamos, en el tubo legislativo, pero en un momento muy importante para este tipo de cuestiones, no solo por la protesta de los agricultores, que es algo que está es visible en toda Europa, sino y también ahora en España. En España, por supuesto, sí. Pero lo hemos visto aquí en Bruselas, el pasado Consejo. Sí. O sea, que es, digamos, hay una especie de reacción contra la velocidad. Yo quiero creer que no es una reacción en contra de los objetivos climáticos en sí, sino más en contra de la velocidad excesiva que se ha marcado. Y eso tiene ahora mismo unas consecuencias políticas muy interesantes, porque el Partido Popular Europeo parece que está dispuesto a escuchar a esas voces que piden
ralentizar un poco la evolución de la transformación energética y eso está en el debate dentro del Partido Popular Europeo, que tiene que decidir si quiere apoyar de nuevo a Ursula von der Leyen para un segundo mandato. Es un momento muy interesante, ¿no? En el que la propia Ursula tendría que dar marcha atrás de sus propias políticas, que han sido el Pacto Verde durante esta legislatura. Yo creo que harían bien, incluyendo a Ursula, si escucharan un poco el rumor cada vez más insistente de una parte de la sociedad que pide un poquito más de descanso en esta evolución. Sí. Yo creo que en realidad es un plan menos ambicioso de lo que se esperaba o de lo que reclamaban algunos colectivos. Porque si en 2050 tenemos que llegar a la neutralidad de carbono, todo apuntaba que en 2040 deberíamos de llegar al 95%. Entonces ahora llegamos al 90%. Hay cosas que efectivamente, como decía Enrique, a causa de las protestas de los agricultores se han dejado un poco en el aire. Inicialmente se decía que el sector agrícola debía emitir un 30% menos, ahora eso ha desaparecido. Muchas recomendaciones para los ciudadanos también. Hay temas como el metano que han quedado en el aire. Entiendo que hay presión, pero es muy complicado. Y recordar que muchas de las protestas que hemos visto en toda Europa, no necesariamente todo el colectivo agrícola en toda Europa protestaba por los mismos motivos, o protestaba puramente por objetivos climáticos. Lo que queda claro es que todos los objetivos tienen que contribuir y podemos, evitar y podemos, intentar no retrasar la acción, pero llegará un momento que es inevitable. Pues hemos leído estos papeles esta semana y queremos enseñarles un poco qué tiene estos papeles, aunque en su opinión no son muy extraordinarios, pero la idea es conseguir reducir las emisiones al menos un 55% hasta 2030, también descarbonizar la industria, aumentar la producción de baterías y vehículos eléctricos y mantener este diálogo con agricultores, empresas y ciudadanos. Así que, como dice Enrique, la Comisión sí, pues tiene un mensaje bastante claro ahí para los agricultores. Pero la pregunta también es que estos objetivos ya hemos visto, como dice, en la estrategia de la Comisión del Pacto Verde y también en este Fit for 55. ¿Cómo vamos con este Fit for 55? ¿Están ya cumpliendo lo que tienen que cumplir? Bueno, el Pacto Verde se formuló en un momento muy diferente al actual, ¿no? Fue incluso justo antes de que empezara la pandemia. Nuestra economía ha cambiado de forma fundamental y también, obviamente, pues la guerra en Ucrania también afectó todas nuestras acciones, la crisis energética. Ahora mismo estamos hablando también de la crisis de competitividad de nuestras empresas. Estamos viendo cómo, por ejemplo, las empresas y plantas de manufactura de turbinas eólicas, de paneles solares en Europa están gravemente afectadas por la competencia, por ejemplo, de productos de China y ahora también con el Inflation Reduction Act de Estados Unidos. Entonces, son factores que han afectado y que están poniendo a prueba también el Pacto Verde y lo, factible que pueda ser. Enrique, ¿está muerto este Pacto Verde? No está muerto. O sea, en realidad yo, como decía antes, yo creo que el objetivo se mantiene, que el objetivo sigue estando vivo, porque es un poco difícil que nadie pueda justificar en estos momentos que sigamos esto dependiendo de un sistema energético que es... que no somos autónomos, es decir, tenemos que comprarlo y además somos conscientes de que contamina y que tarde o temprano habrá que abandonarlo, pero como se han abandonado paulatinamente otro tipo de energías anteriormente a lo largo de la historia, hemos estado así, es decir, en su día el carbón facilitó el nacimiento de las máquinas, pero nos llenó de humo en todas partes. Después el petróleo vino a sustituir al carbón y porque contaminaba menos que el carbón, pero ahora nos damos cuenta que el petróleo también sigue siendo un elemento contaminante y estamos dando el siguiente paso. Lo que yo insisto es que hay una parte de la sociedad creciente a la que, como es natural, le corresponde derecho a votar y va a votar en las próximas elecciones, que está enfadada por la velocidad, por el hecho de que tiene la impresión de que esto es una imposición, no es una transición natural. También es el discurso mediático, yo creo, que como comentábamos antes, por ejemplo, en España, ya sabes, no me gusta ir al caso nacional, pero el Partido Popular ayer lo escuchaba y en el Congreso ya ha aceptado el discurso de Vox.
es que se referían también a discursos y a expresiones que utilizaba Vox, y eso es muy, muy, muy peligroso. Que no quieren perder votos. Claro, ¿Pero ¿qué quieres, que voten a Vox? No. Es lo que sucederá. Pero que parece también que muchas familias políticas hayan descubierto ahora mismo al sector agrícola. También. Que justo ahora les están dando apoyo. Yo no estoy de acuerdo con que lo hayan descubierto. Los agricultores, y yo eso lo conozco bien porque vengo de una familia de ganaderos de montaña en situación complicada. Los ganaderos son los principales interesados en mantener la naturaleza. Los y gracias a ellos comemos. Viven del campo. Y el problema es que no son los únicos, pero ellos están siendo sometidos a una presión exagerada. Y ahora mismo es que es una evidencia, es decir, no consiguen producir a un precio que les salga rentable. Y ellos atribuyen una parte de sus problemas a las presiones legales que les imponen un cambio de tecnología. Vamos a volver a lo que discutieron esta semana en Estrasburgo, y ese es el plan para 2040. Y nuestro corresponsal Sándor Zíros estuvo ahí hablando con unos eurodiputados en los pasillos de la Eurocámara. Escuchen. Well, that's the least we can do. Es lo menos que podemos hacer. La evidencia climática existe desde principios de los años 70. Deberíamos haber empezado a actuar en ese momento. Y entonces podría haber sido, diría yo, una transición suave. Pero conscientemente, la mayoría de los gobiernos europeos, la mayoría del Parlamento Europeo, optaron por ignorarlo en nombre de la preservación de los intereses económicos a corto plazo. Y así primero negaron, y luego pospusieron como resultado. Y ahora tenemos que trabajar duro para cumplir nuestros objetivos. Lo siento, pero eso es una limitación que no viene del Grupo de los Verdes, proviene del planeta. That's just a constraint that doesn't come from the Greens, that comes from the planet. I'm surprised. I think it's a crazy policy. Me sorprende, creo que es una política descabellada. Es un aumento drástico, al que no veo ninguna justificación. Los verdes no están sorprendidos porque presionaron a Hoekstra durante la audiencia para que presentara esto antes de las elecciones, pero creemos que es un error clave hacerlo. Las palabras del eurodiputado verde belga Philippe Lambert y del conservador checo Alexander Vondra. Y Alexander Vondra habla sobre el comisario de Clima y Wopke Hoekstra, diciendo que los verdes lo presionaron para poner la propuesta sobre la mesa. Pero creo que esa es una idea de cómo son ahora las conversaciones sobre cuestiones climáticas. Pero el objetivo del 90%, de hecho, la primera entidad, digamos, que lo propuso fue el Consejo Científico de Asesor de Cambio Climático de la Unión Europea. O sea, esto es la comunidad científica que recomendó este objetivo, y la propuesta, la recomendación de la Comisión Europea simplemente está basada en esta recomendación previa de los mejores y la expertos de realidad Europa. es que... Es parcialmente cierto, es decir, porque la ciencia dice unas cosas, pero dice también que todavía no tenemos soluciones realmente eficaces. Es decir, ¿quién confía para un viaje ahora mismo en un coche eléctrico? O sea, es una cosa que todavía no está resuelta. Hay cosas... Pero es que si lo vamos dejando nunca va a estar. A veces solo se actúa cuando falta tiempo. Pero que físicamente no tenemos soluciones. Los paneles solares no son lo suficientemente baratos, salvo si son los chinos los que nos hacen la competencia. Es decir, Esa es una preocupación que tiene la gente. Si cuando compra un coche eléctrico tienen miedo que la batería, pues igual hay un fuego un día y ya no funciona. Bueno, pero a ver, precisamente tener estos objetivos y tener estas ambiciones a medio plazo, como puede ser 2040, esto simplemente el papel que tiene es informar y dar estabilidad a nivel de marco legislativo a quienes van a poner el dinero para conseguir estas tecnologías, a los inversores, porque al fin y al cabo los ciclos de inversión son los que son, y también 15 años para grandes infraestructuras y cambios que necesitamos. O más. O sea, por eso. La ciencia no es una actividad exacta, es decir, puede que sí, puede que no, puede que se obtengan resultados, puede que no. El cáncer no hemos conseguido curarlo todavía, a pesar de todas las inversiones que se han hecho. Y las tecnologías todavía no están maduras. Ha habido otras transiciones. Por ejemplo, la transición entre el cassette y el DVD... Nadie necesita obligar a nadie, sencillamente viene también de es ser, un tema del modelo que es tenemos de consumo y de... Pero que no estoy hablando del modelo, estoy hablando de que si físicamente... queremos mantener los privilegios que tenemos, pero con otras cosas. Pero que habrá que renunciar. Pero bueno, eso
Eso ya es otra cosa. O sea, pedirle a la gente que vuelva hacia atrás, Eso tampoco, que volvamos hacia atrás. Técnicamente no disponemos todavía de todas las tecnologías necesarias para alcanzar nuestros objetivos, que son buenos, pero, insisto, es que no tenemos medios para ello. Y Enrique, estás buscando soluciones prácticas, porque hoy en día todavía se subvencionan las calderas de gas, por ejemplo, que no tienen sentido. Pero me gustaría tener otra opinión aquí. Megan Richards, que trabaja muchos años aquí en Bruselas, es consultora sobre energías limpias. Ahora hay mucha reacción contra el Pacto Verde, pero en mi opinión es una reacción fuera de lugar. El gobierno sigue subvencionando los combustibles fósiles. Hay un enorme programa de subsidios en la Unión Europea para subvencionarlos. Es algo que podría reducirse fácilmente. Es difícil de hacer en términos políticos, pero es fácil de hacer financieramente. Así que es una idea equivocada pensar que deteniendo el Green Deal o deteniendo estos esfuerzos de transición hacia energías limpias podremos avanzar. Y para hacer avanzar a Europa y asegurarnos de que Europa es un lugar limpio, seguro y interesante para inversores y para individuos, tenemos que hacer esta transición. Las palabras de Megan Richards, a ver, ¿qué decía? No, que serán también un lugar muy frío, pues si no subvencionas las calderas de calefacción ahora para la gente que no puede pagarlo, a falta de otra tecnología, pues pasarán frío. ¿Tiene un plan para financiar, para poner el dinero ahí encima de la mesa para ayudar a la gente así? Bueno, hay subvenciones, hay ayudas, hay planes. Ahora con el nuevo mercado de carbono que precisamente quiere cubrir edificios y transporte por carretera, hay beneficios que se pueden obtener. No son suficientes. También es verdad que estamos llegando y deberíamos en un futuro cercano poder llegar a otras soluciones que puedan incentivar la electrificación de nuestras calefacciones, etcétera. Y Tamara, estaba mirando un informe del año pasado que dice que las subvenciones de los combustibles fósiles subieron la cifra récord de $7 billones el año pasado. Así que, como hemos dicho, vamos por el mal camino. Claro, es que yo creo que hay muchísimas contradicciones. Entiendo el punto de vista de Enrique, pero, por ejemplo, volviendo a la situación del campo, que también contaminan mucho, ¿no? Hay ayudas y creo que se pueden dar subvenciones más directas, sobre todo a los pequeños agricultores, no manteniendo tanto el gran modelo. Pues igual que esto, pues con otras cosas, como apuntaba Ana, ¿no? Dejar de dar subvenciones a unas cosas porque quizá detrás hay unos intereses, ¿no? Y por eso se dan esas subvenciones a quien se dan, y apostar realmente por otras, pero de verdad, y no seguir manteniendo esto, porque a lo mejor sí que existe la tecnología o se puede invertir hacia otro lugar que sí que nos lleve a donde queremos ir. Podemos hacer más, ¿no, Enrique? Tamara, estás proponiendo empezar a reformar la casa tirando la vieja antes de saber qué tejado vas a tener. Es decir, cuando tú quieres reformar la casa, que está bien, que está vieja, está bien, que quieres cambiarlo, está bien. Primero diseñas con realismo cómo lo vas a cubrir, qué tejado te va a cobijar. Y cuando sepas, y cuando tengas ese tejado, entonces podrás romper el viejo. Es que da la impresión de que tampoco interesa demasiado. Claro que interesa. El problema es que no existe, es que yo no sé cómo explicarlo mejor. No existe todavía una tecnología lo suficientemente fiable. Y eso es una realidad. Es decir, desde que yo era pequeño se habla de estas cosas, pero... Pero hay empresas como Iberdrola, ¿no pueden encontrar soluciones? Hay empresas... como es que el sector privado tiene que las energéticas se han adaptado muy bien, efectivamente han invertido muchísimo en energías renovables, pero eso ha dejado atrás y ha ofendido a muchísimos gentes que viven en el campo, que de repente tienen un paisaje lleno de molinos de viento, que a mí me parece muy bien y creo que eso es mejor que una central nuclear, pero es un hecho, es decir, esa gente está tratando de oponerse al desarrollo de más huertos solares, de más placas solares, porque no les gusta que se lo pongan delante de su casa, sobre todo porque además eso a ellos mismos no les beneficia. Las eléctricas es un caso en los que ellos se han adaptado bien, pero no funciona con todos los sectores todavía, porque no tenemos todavía, lamentablemente, pero no tenemos esa tecnología.
Bueno, pero es que estamos yo creo que avanzando a nivel, por ejemplo, de insular edificios. Es algo que deberíamos priorizar mucho más y que incluso en los planes Next Generation, en los planes de recuperación. Vamos a ver después de las elecciones, porque van a tener que parar muchísimas cosas aquí en esta ciudad. Y tengo que pararles también porque estamos quedando sin tiempo para más. Pero quédense con nosotros porque después de la pausa hablaremos sobre una reciente victoria para mejorar la vida de las mujeres aquí en Europa. Sigue con nosotros aquí en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Ahora bien, todas las miradas están puestas en Estrasburgo, donde esta semana se ha alcanzado un acuerdo sobre una directiva para combatir la violencia contra las mujeres. Para saber lo que significará exactamente para las mujeres aquí en Europa, escuchamos ahora a María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada española y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres en el Parlamento Europeo. Hemos logrado incorporar en el capítulo de prevención que los Estados estén obligados a iniciar campañas educativas para que las personas interioricen que un sexo sin consentimiento es violación. Solamente tenemos 2 leyes de violencia de género en la Unión Europea, en España y en Suecia. Esto significa que para el resto de mujeres la vida va a cambiar notablemente. Hay muchísimas medidas de prevención, hay medidas de coordinación, de apoyo, de asistencia que se aplicarán a todas las víctimas. Ellas nos están esperando. Las palabras de María Eugenia Rodríguez Palop. Y esta ley final tipifica también como delito el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina, y también colma las lagunas jurídicas de algunos países de la Unión Europea en materia de ciberviolencia. Así que es un paso adelante. ¿Has seguido este acuerdo en el Brussels Binder? Sí, bueno, como miembro de una asociación a favor de temas y luchando por temas de igualdad de género, y también como mujer. La verdad es que sorprende que realmente haya tan pocos países, ¿no? Solo España y Suecia, que hasta ahora tenían leyes contra la violencia de género. Entonces ahora la cuestión clave va a ser la implementación en todos los Estados miembros. Se trata de la implementación. Sí. ¿Has estado siguiendo esta noticia, este acuerdo? Sí, sin duda es un gran paso y tenemos muchos motivos para celebrar, pero me sabe mal siempre ir con el pero, ¿no? Pero sí que esperaba que se saliera adelante, que efectivamente el tema de la ley solo sí es sí, ¿no? De decir, de que por la violencia contra las mujeres, es decir, el que no haga falta para tipificar algo como violación, el decir que no siempre. Eso sí que me ha faltado. ¿Enrique, has seguido esto? Yo creo que en la observación que hacías tú, Ana, de que solo existe este tipo de leyes específicas en 2 países, yo no la miraría desde ese punto de vista. Porque, sinceramente, si yo fuera mujer, preferiría estar en Europa que en África o que en muchos otros sitios, por supuesto, en países árabes. Y eso no significa que haya esas diferencias tan grandes entre ese tipo de violencia. O sea, leyes contra la violencia, incluyendo la violencia contra la mujer, yo creo que existen en todos los países. Y me da a mí la impresión de que la experiencia que tenemos, incluyendo la de España, no voy a entrar en el debate de cómo se tramitó esa ley en España y los efectos penales que tuvo, porque es una cosa que ya se describe por sí misma. Yo creo que por desgracia, no está ahí el problema. La solución está en... Hombre, pero hace falta legislación para protegernos. Aunque estamos aquí en Europa, debería estar mucho mejor. No. Si miramos las cifras, no encontrarás que hay una diferencia muy grande entre lo que pasa en Alemania o en España o en Suecia a favor de si existe o no esta legislación. Esta legislación no me parece mal. El objetivo es noble, que es tratar de evitar unos hechos que son completamente insoportables, que es la violencia a las mujeres, contra las mujeres y además por parte de las personas que han jurado, asociarse con ella, es decir, que es vivir junto a ella. Voy a pararle ahí porque me gusta escuchar el lobby europeo de las mujeres porque llevan décadas presionando a favor de esta ley, en su opinión, y lo están siguiendo
cada día. Bien. Dicen que es la cosa más importante que deberíamos tener aquí en Europa. Vamos a escuchar a Irena Rosales. Este es un primer paso para nosotras porque tenemos que seguir peleando para convencer de que la violencia sexual también necesita un enfoque armonizado a nivel europeo, que consigamos hacer entender que una regulación de la violencia sexual, de la violación basada en el consentimiento, es necesaria a nivel europeo porque aún hay 11 países miembros que mantienen legislaciones sobre la violación basadas en la fuerza, principalmente el uso de la fuerza, y sabemos que estas legislaciones no protegen a las mujeres víctimas de violación. Irena Rosales, no del todo satisfecha con este resultado, aunque celebre el acuerdo, ¿no? Es justamente lo que quería decir yo, perdón, que antes. Exacto, porque muchas veces es como que hay que decir, no, es que yo me he negado a que he luchado para que no me violen, y a veces en una situación de violencia una persona no puede luchar contra eso, se queda en shock. ¿Por qué tenemos que seguir demostrando y seguir diciendo que sí y luchando por defender esta verdad? Que las cifras en Europa son alarmantes. Sí, según la FRA, la Agencia de Derechos Fundamentales en Viena, 1 en cada 20 mujeres ha sido violada aquí. Exacto. Sí, y lo difícil que también, digamos, dentro de Europa, en las diferencias culturales que vemos incluso dentro de Estados miembros, lo difícil que es denunciar incluso ya no violaciones, sino otros tipos de abusos y acoso sexual. Yo miraba estadísticas y decía alguien, no, que en los países nórdicos hay más casos de mujeres que denuncian acoso sexual, ya, pero es que parece que ahí es mucho más difícil poder denunciar estos casos que en otros países, ¿no? Y también es una cuestión de educación, ¿no? Sí. Pero no es Bueno, Yo creo que es importante. Esa es la cuestión. Es decir, esta legislación se fija solamente en los casos que han sucedido, es decir, el castigo de la gente que ha cometido un delito contra la mujer, de cualquier tipo de violencia. Yo creo que eso es relativamente ineficiente. A mí me parece que es necesario revisar ciertos códigos sociales, ciertos complementos de la educación, es decir, qué sucede con los niños que tienen acceso a la pornografía a partir de edades muy tempranas. Es decir, hay otras cosas que a mí me parece que intervienen más directamente, que forman mentalidades en los chavales jóvenes de las nuevas generaciones. Tamara, que sí, que creo que puede ir todo de la mano, esa parte de la educación, por supuesto, y también legislación que nos proteja. Bueno, por lo menos es un paso adelante. Y si quieren más información, está todo en euronews.com. También tenemos una aplicación y pueden mirar toda la información que necesitan. Pero me temo que ese es todo el tiempo que tenemos. Muchísimas gracias a nuestro panel de invitados, Ana Gombau, Enrique Cerreto y Tamara Atienzar, para estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes por vernos. Nos vemos muy pronto en Euronews. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero, el programa semanal de Euronews. Soy Maeve McMahon y junto con mis invitados estamos hablando de las noticias de la semana aquí en Bruselas y más allá. Una de las noticias que más nos ha llamado la atención ha sido el anuncio de la Comisión Europea de firmar el mayor contrato espacial de la historia de la Unión Europea. En la Conferencia Espacial Europea, el comisario Thierry Breton declaró que el acuerdo multimillonario con la industria permitirá construir una gigantesca red de comunicaciones por satélite. Conocida como IRIS-2, será la respuesta europea a Starlink de Elon Musk, que se lanza al espacio para conectar África con el resto del mundo a través de Internet a alta velocidad y que también está siendo utilizado por los ucranianos en el frente de batalla contra Rusia. ¿Han estado siguiendo esta noticia, Tamara? Sí, la verdad que me aparece, los temas del espacio siempre me llaman la atención. Sí. Y, a ver, yo creo que va a ser un poco difícil competir con Musk, la verdad. Por mucho que la Unión Europea haga esta gran inversión, yo creo que Musk va muy directo a ser él. Claro. Sí. ¿Funcionará este plan maestro de Thierry Breton? Buena pregunta. A ver, a mí me parece que de todas las personas que forman la Comisión Europea, Thierry Breton parece que sea como de los más visionarios, ¿no? Y que tiene también mucha tozudez al respecto, ¿no? Y que querrá llevarlo a cabo. A ver qué sale al respecto. Porque claro, hay que preguntarnos también si nos podemos permitir
la Unión Europea. Esa inversión, ¿no? Eso yo creo que ahora es lo de menos. No, esta será la segunda mayor inversión de la historia en materia espacial de la Unión Europea después de Galileo, que también es un tema que se ha disuelto un poco por ahí, no sé muy bien qué. Por ahí, ¿no? Sí. A mí, de todos modos, lo que sí le reconozco a Bretón es que efectivamente hay que protegerse de alguna manera, porque ahora Elon Musk, si os fijáis, es decir, es un tipo, en mi opinión, que debería visitar un psiquiatra. Es decir, yo creo que tiene una mentalidad así un poco confusa, pero es alguien, una persona que controla la red de comunicación social más importante, que es Twitter. O sea, que él tiene capacidad de enviar mensajes verdaderos o falsos, no se sabe, a cientos de miles de millones de personas. Es decir, una cantidad de personas. Y fabrica un coche que está también conectado a Internet, es decir, que puede tener información personal y sin que la persona Muy lo curioso. sepa. Pero para conocer la opinión también de un experto en el espacio, nos hemos puesto en contacto con Arthur de Liedekerke para que nos cuente su opinión también sobre Starlink de Elon Musk y el plan de la Unión Europea. Hay aspectos muy preocupantes en el proyecto de Musk. El mero tamaño a gran escala de la constelación que proyecta tener allá arriba, con decenas de miles de satélites, significa que hay riesgos muy reales que está creando deliberadamente al congestionar y abarrotar cada vez más las órbitas. Y por ese mismo hecho, aumenta los riesgos de colisión para otros activos en el espacio. Y por supuesto, también genera algunas preocupaciones en cuanto a las dependencias y en cuanto a las tendencias monopolísticas que su proyecto pueda tener. Creo que es parte de la agenda de Europa, tanto para reclamar su lugar en la nueva carrera espacial como para demostrar que tiene infraestructuras. Y, por supuesto, para seguir siendo un actor relevante en este ámbito cada vez más estratégico y competitivo a través de capacidades autónomas soberanas. Las palabras de Arthur de Liedekerke, así que se trata de geopolítica y sobre todo de un tema con interés militar muy grande. Por eso hay tanto dinero también en juego. Ana. Sí, y lo que comentaba del peligro, también lo que decía Enrique, ¿no? Que ahora mismo Musk maneja Twitter, pero hace lo que le da la gana con esa red social y la ha destrozado completamente. Ya no es para nada lo que era antes. Entonces, depender también en un aspecto tan geopolítico, tan sensible, de alguien que yo comparto plenamente la opinión que decía Enrique, pues a ver, es un gran riesgo. Es un gran riesgo. Bueno, me temo que nos ha acabado el tiempo. Ana Gombau, muchas gracias por venir. Y Tamara Atienzar también. Y Enrique Cerreto, gracias por estar aquí, como siempre, con nosotros. Y si tienen comentarios sobre el programa o algún tema, nuestra dirección de correo electrónico es bruselastequiero@euronews.com. También pueden encontrarnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y TikTok y LinkedIn. Nos vemos muy pronto aquí en Euronews.